Profesora Cira, tengo el gusto de presentarles al equipo número 6. El equipo número 6 está conformado por las siguientes personas. Úrsula Paz, ella es chilena, le gusta la música, vive en Los Teques. Jorge Castro, él es venezolano, se nacionalizó español y vive en Alemania. Ulises Flores, él es venezolano, vive en Maturín. Oriana de Paso, nació en Barquisimeto, le gusta ir al gimnasio y vive en Panamá. Y yo, Morena Santana, nací en La Victoria, Estado Aragua, vivo en la urbanización Santa Inés, Estado Miranda, y a mí me gusta la lectura. A mí me corresponde hablar sobre las palabras, clases de palabras y cómo se forman las palabras. Empecemos por definir qué es una palabra. Una palabra es una unidad léxica o vocabulario que es constituida por un sonido o varios sonidos que tienen un significado fijo o gramatical. Por ejemplo, la palabra equipo. Las palabras están constituidas por una unidad mínima o fonema, por ejemplo, A, o por varios fonemas, por ejemplo, papá. Existen clases de palabras. Las clases son las siguientes: las palabras primitivas o simples. Por ejemplo, gato es primitiva y simple porque no tiene ni prefijo ni sufijo. Tenemos también las palabras derivadas. Las palabras derivadas sí están compuestas por un prefijo o un sufijo. Ejemplo, intratable, el prefijo in y la palabra tratable, intratable. Los acrónimos son siglas que representan una institución, una organización. Por lo general están formadas por las primeras letras del nombre de esa institución u organización, como por ejemplo INTT, Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, o el acrónimo ONU, Organización de las Naciones Unidas. Están también las palabras compuestas. Sobre las palabras compuestas va a hablar nuestra compañera Úrsula. ¿Cómo se forman las palabras? Las palabras se forman por derivación, es decir, palabras formadas con un prefijo o un sufijo, como la palabra intratable, o por composición, es decir, una o varias palabras con significados distintos se unen y forman una nueva palabra. Por ejemplo, casa, cuna. Al unirlas forman la palabra casa, cuna. Cada cierto tiempo la Real Academia de la Lengua se reúne y nos da un listado de nuevas palabras. Estas nuevas palabras por lo general vienen dadas por el uso y costumbre de los pueblos. Cada cierto tiempo enriquecemos nuestro vocabulario con estas nuevas palabras. Hola, mi nombre es Jorge Luis Castro Colina, soy estudiante de Derecho a Distancia de la Universidad de Yacambú, pertenezco al equipo número 6 de la asignatura Comunicación Oral y Escrita que imparte la profesora Cira Marianela Horta González, y voy a hablarles sobre la sintaxis, clasificación y formación de las oraciones. La sintaxis se ocupa del estudio sobre el significado que tienen las palabras agrupadas en forma de sintagma dentro de la oración. Es una conclusión sencilla, fácil de entender después de haber estudiado un poco sobre la misma. La palabra sintaxis viene del término del latín sintaxis, que significa con, y a su vez deriva de un vocablo griego que se traduce del español como conexión, construcción, reunión. Antes se conocía la sintaxis como la construcción. Bueno, para poder comprender por qué la sintaxis, al principio yo leí que era una parte de la gramática, por otra parte leí que era una subdisciplina de la lingüística. Entonces tuve que recorrer un poquito a los conceptos de gramática y de otra parte al concepto de lingüística.
Entonces, la gramática es el estudio de las reglas y principios que gobiernan el uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de una oración y otros tipos de constituyentes sintácticos. Y la lingüística es el estudio científico de la estructura de las lenguas naturales, hasta el conocimiento de la misma. Se dice que la gramática es un estudio antiguo y la lingüística un estudio moderno. Bueno, a lo largo de la historia podemos afrontar que la sintaxis ha ido variando. El primer cambio lo estableció Leonardo Bloomfield, un lingüista estadounidense. Y él aplicó la llamada estructura, la lingüística estructural, y aplicó sus conclusiones al estudio sintáctico. Luego se dice que el Apolonio el Díscolo es el padre de la sintaxis, ya que eh, sus estudios se relacionaban fundamentalmente a dos esquemas estructurales, a la análoga regular o a la análoga irregular, de las expresiones lingüísticas. Y estos aportes el, de Apolonio el Díscolo vinieron a sentar un poco sobre las bases de la sintaxis. Vinieron a sentar las bases de la sintaxis, que fue luego el gramático español Antonio de Nebrija, que, que pudo sentar las bases de la futura sintaxis española sobre las concepciones de los autores grecolatinos. Y el término sintaxis fue definido generalmente hasta el Renacimiento como coordinación y construcción. Eh, y según Nebrija, tenían que guardar la relación que existían entre las partes de la oración para poder hablar con claridad y propiedad. Eso es lo que aportó Nebrija también a la gramática española, castellana. La sintaxis tiene una función muy importante en la clasificación y formación de las oraciones, ya que ella es la que le da significado a las palabras, a entenderlas. Entonces, y podemos decir que la sintaxis ha permitido que se clasifiquen que se pueda clasificar o formar bien las oraciones. Ahora voy a hablar un poquito sobre las oraciones, ya que entonces las oraciones las podemos clasificar de dos maneras. Por la actitud del emisor pueden ser enunciativa, interrogativa, exclamativa, dubitativa, eh, desiderativa. Y por otra parte, podemos decir que se pueden clasificar estructuralmente simples o compuestas, copulativas, predicativas, activas, pasivas, transitivas, intransitivas, reflexiva y recíproca. Al mismo tiempo, podemos decir que la oración compuesta pueden ser coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. Y las subordinadas pueden ser sustantivas, adjetivas o adverbiales. Y las yuxtapuestas pueden ser coordinadas y subordinadas. Y las coordinadas pueden ser copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas. Bueno, señores, eso es una pequeña introducción. No he podido hacerla en menos tiempo porque me decían 3 minutos, pero tenía que por lo menos nombrar la clasificación de las oraciones. Espero que esta pequeña introducción haya servido para que podamos introducirnos a este estudio de la comunicación oral y escrita. Un saludo a todos desde Alemania. Mi nombre es Úrsula Palma, pertenezco al equipo número 6, me corresponde hablar de las palabras compuestas y las palabras homófonas. Las palabras compuestas son aquellas creadas por la unión de dos o más palabras simples. Se crea una nueva palabra con distinto significado al de origen, y para formar algunas palabras compuestas a veces hay que omitir o modificar algunas letras. Algunas de las diversas combinaciones para formar palabras compuestas las tenemos en estos ejemplos. Por ejemplo, la palabra telaraña son dos sustantivos. La palabra abrelata es un verbo más un sustantivo. La palabra entrever es la unión de dos verbos. La palabra cualquiera es un pronombre más un verbo. La palabra agridulce son dos adjetivos. El pelirrojo es un sustantivo más un adjetivo. Y maniatar es un sustantivo más un verbo. Para la aceptación de las palabras compuestas hay que seguir ciertas normas. Cuando son palabras compuestas sin guión, se unen y la primera palabra pierde el tilde o pierde lo que sería el acento. Al unirlas, la segunda continúa con su acento normal. Décimo séptimo, décimo es una esdrújula, pierde su tilde. Séptimo mantiene su tilde o su acentuación. Décimo séptimo.
Cuando son palabras compuestas unidas por un guión, ambas palabras mantienen su ortografía. Físico-químico, ambas mantienen su tilde. Económico-social, económico mantiene su tilde y la misma fonética. Cuando son adverbios que terminan en mente, también se mantiene la misma ortografía. Tímidamente. Cuando son verbos y pronombres, las palabras compuestas que se forman son sobreesdrújulas o esdrújulas. En este caso vemos este verbo entregar. Al agregarle el pronombre, entrégaselo, se forma una sobreesdrújula. Y mírame, del verbo mirar, se forma una esdrújula. Las palabras homófonas. Las palabras homónimas hay dos tipos de palabras. Homógrafas, que suenan igual, se escriben igual, pero tienen significado distinto. Por ejemplo, la palabra banco, que es una entidad bancaria, o banco de sentarse. Y las palabras homófonas. En nuestra lengua español, las homógrafas se consideran homófonas. Las palabras homófonas vienen de la palabra homo, que significa igual, y fono es sonido. Son palabras que suenan parecido, pero sus significados son distintos. La diferencia en estas palabras, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos aquí con la letra H, habría, del verbo abrir, y habría, del verbo haber. Con las letras G y J, agito, del verbo agitar, y agito, de ajo pequeño. Con las letras B o V está el bello, de pelo corto, y bello, de hermoso. Con las letras doble L y Y, maya, de red, y maya, de pueblo indígena. Y por último, este ejemplo con la C, la S y la Z, de azar, de cocinar, azar, de flor, y azar, de casualidad. Gracias. Hola, soy Ulises Flores y me corresponde los subtemas sinónimos y antónimos. Los sinónimos son palabras con significado semejante o parecido o propiamente idéntico y que pueden o no ser equivalentes. Tal es el caso de los sinónimos totales o los sinónimos parciales, que vamos a ver en la siguiente lámina. En el caso de los antónimos son palabras totalmente opuestas una a la otra. En el caso de los sinónimos totales, le decía que son palabras con significados totalmente idénticos y que son equivalentes. En el caso del burro, lleva demasiada carga, puede ser sustituido por asno, sabiendo que asno es la palabra culta y burro la vulgar. Igual puede ser con los sinónimos obedecer, acatar. En los sinónimos parciales, a diferencia de los totales, estos tienen significado parecido, pero no pueden ser equivalentes dentro del mismo contexto lingüístico. Porque tenemos depresión en la primera oración, que se refiere a la ondulación de un área geográfica, y en cambio en la oración de abajo tenemos que muchas personas han caído en depresión por la crisis social económica de Venezuela, lógicamente a condición de salud mental. Okay. Entre los tipos de sinónimos se deben dar al menos tres relaciones, que son la complementariedad, la reciprocidad y la contrariedad. ¿De qué trata la complementariedad? La complementariedad trata no es más que de la afirmación. ¿Por qué? José está vivo, y si José está vivo, lógicamente no está muerto. Y así, soltero, casado. Ok, veamos la reciprocidad. El significado implica la palabra de la otra. Por ejemplo, sucede en los antónimos cobrar, pagar. Cuando una persona cobra, es porque alguien debe pagarle. Okay. Y en el último tenemos la contrariedad o la antónimo propiamente dicho. Okay. Aquí no es más que se trata de que entre ambos términos existe un punto
digamos que la gradación de las palabras. Ok. Es todo. Unidad de redacción que explique y desarrolle el significado de una idea generalmente en tres partes. La idea principal. Esta idea puede ubicarse en el principio, centro o final del párrafo. La idea principal es la frase o la idea que no podría suprimirse, ya que el párrafo perdería el sentido de esta. Suele darnos por sí sola el argumento del párrafo. El segundo desarrollo de la oración principal. Los párrafos tienen ideas centrales que están determinados por el escritor, puede basar sus argumentos según la experiencia y de acuerdo al análisis que hace sobre el tema. Las ideas secundarias. La idea secundaria es un párrafo o texto acompañado de las ideas principales con el propósito de apoyar los mensajes claves, explicarnos y reforzando el son como los seres vivos, nacen, se reproducen y mueren. En este proceso se han creado las palabras compuestas, las cuales son la unión de dos palabras simples que al unirlas se obtiene una nueva palabra con un significado distinto de la de su origen. La homofonía se refiere a aquello que comparte sonido en otra cosa, es decir, se asocia los términos que se pronuncian igual, pero tienen diferentes significados. Por ejemplo, el hecho y hecho con H. En caso contrario, palabras con significados semejantes o parecidos pero con diferente escritura serían los sinónimos. Es así como también la sintaxis vino a dar sentido a la clasificación y formación de las oraciones, ya que se encargó de dar significado de las palabras dentro de las oraciones agrupadas en formas sintagmas. Gracias a ello podemos clasificar las oraciones estructuradamente y